Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un tema que du copyright déjenme decirles, ha estado causando un revuelo enorme en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando como superíndice 3 Lbora, un rumor, una especulación superíndice 3N que ha mantenido a todos al borde de sus asientos. Ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir. La talentosa, carismática y absolutamente encantadora Demet Özdemir. Y específicamente vamos a analizar a fondo los rumores de que redoble de tambores Demet Özdemir podrá estar embarazada. Su copyright que es un tema delicado, su copyright que hay mucha información superíndice 3N dando vueltas, algunas verdaderas, muchas otras no tanto. Por eso hoy quiero que me acompañe más menos en un viaje para descubrir la verdad de de estos rumores. Vamos a analizar las fuentes, vamos a diseccionar las pruebas, o la falta de ellas, y vamos a intentar llegar a una conclusión superíndice 3N o superíndice 3 jica y basada en hechos, en la medida de lo posible. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, pero chismes bien informados, si les interesa el mundo del espectáculo turco, o si simplemente quieren pasar un rato entretenido, por favor consideren suscribirse al canal. De verdad me ayudará un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora empecemos con la bomba. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco e incluso internacionalmente. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices queridas y reconocidas, Demet ha cautivado al público con su talento, su belleza y su carisma innegable. Su trabajo en series como Erkenci Pu Jaro Madrugador, la catapultó superíndice 3 a la fama mundial, ganándose el cariño más menos o de fans de todas partes. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la vida personal de Demet también copyright se encuentra bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Y en los últimos días, ese escrutinio se ha intensificado debido a los insistentes rumores de un posible embarazo. La chispa que encendió superíndice 3 este fuego fue, como suele ocurrir en estos casos, una serie de avistamientos y especulaciones en redes sociales. Fotógrafos y vídeos de Demet aparecieron en Lunea, y algunos observadores comenzaron a más menos alar una ligera hinchazo superíndice 3N en su abdomen o un cambio en su rostro que, según ellos, podrían ser signos de embarazo. Recuerdo haber visto un comentario en Twitter que decía algo a Demet radiante. ¿Serú que hay un bebu copyright en camino? Y por supuesto ese comentario generó superíndice 3 una ola de respuestas, algunas apoyando la teoría y otras criticando la especulación superíndice 3N. Incluso vi algunos análisis exhaustivos de fotos comparando su figura actual con fotos de hace unos meses, buscando cualquier diferencia perceptible. La gente se pone realmente intensa con estas cosas. Por supuesto, estas observaciones, por sus solas, no son evidencia de nada. Es fácil interpretar las imágenes y los vídeos de maneras diferentes, y el cuerpo humano fluctúa constantemente. Además, la ropa, el con diéresis nulo de la CEU, Mara y la iluminación superíndice 3N pueden influir en CEU superíndice 3 mo percibimos la apariencia de alguien. Imaginen que simplemente comió superíndice 3 algo pesado antes de tomar la foto, o que la ropa que llevaba ese día era simplemente holgada de lo normal. Hay miles de explicaciones posibles, ¿verdad? Sin embargo, estas especulaciones en redes sociales fueron alimentadas por ciertos medios de comunicación superíndice 3N turcos, que comenzaron a publicar artículos y notas insinuando la posibilidad de que Demet estuviera esperando un bebu copyright. Algunos de estos medios incluso llegaron a citar fuentes cercanas a la actriz, aunque, como suele suceder en estos casos, nunca revelaron la identidad de esas fuentes. Esa es una táctica clásica. Usan el misterio de la fuente cercana para darle credibilidad al rumor, pero en realidad podrá ser cualquiera, incluso el vecino del quinto piso. Recuerdo haber leído un artículo particularmente sensacionalista que decía algo como Demet Özdemir, la cigüeña a punto de llegar. Casi me atraganto con mi copyright. Estos rumores se vieron amplificados también copyright por el reciente matrimonio de Demet con el cantante Oyuzhan Párrafo.
Después copyright S de una relación superíndice 3N que mantuvo a los fans en vilo, la pareja celebró superíndice 3 una boda de ensueu más menos o en agosto de la más menos o pasado, y desde entonces, la presión superíndice 3N para que formen una familia ha sido constante. Y vaya que fue una boda de ensueu más menos o. Todo el mundo hablaba de su vestido, de la decoración superíndice 3N, de la música. Fue el evento de la más menos o. Pero claro, después copyright S de la boda viene la pregunta. Inevitable y do los bebu copyright S. Es una realidad que enfrentan muchas mujeres en la sociedad, y las celebridades no son la excepción superíndice 3N. Desafortunadamente la vida reproductiva de las mujeres a menudo se convierte en tema de debate público, generando una presión superíndice 3N innecesaria, y a veces incluso comentarios hirientes. Es como si la sociedad sintiera que tiene derecho a opinar sobre algo tan personal. Ahora bien, vamos a analizar la información superíndice 3N disponible de forma crítica. ¿Tenemos alguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Demet o de su representante? La respuesta es un rotundo no. Ni Demet, ni su esposo, ni su equipo de representación superíndice 3N han emitido ningún comunicado al respecto. En realidad, han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, habla volúmenes. Si no hay confirmación superíndice 3N, lo muy probable es que no haya nada que confirmar. Y aquí es donde entra en juego la condiéresis copyrightica periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N. Publicar rumores sin confirmación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de un tema tan personal y delicado como el embarazo, es irresponsable y puede causar daño más menos o. Imaginen la presión superíndice 3N que puede sentir Demet si estos rumores son falsos. O incluso si son ciertos, imaginen la ansiedad de tener que lidiar con la atención superíndice 3N medio, tica durante un momento tan íntimo. Es una situación superíndice 3N ganar-perder, si lo niega, se le acusa de ocultar algo, si lo confirma, pierde su privacidad. No hay salida fácil. Entonces, si no hay confirmación superíndice 3N oficial, ¿por qué copyright siguen circulando los rumores? Bueno, en parte se debe a lo que mencionó copyright antes, la presión superíndice 3N social para que las parejas casadas tengan hijos. También copyright N se debe a la fascinación superíndice 3N que sentimos por la vida de las celebridades. Queremos saberlo todo, queremos estar al tanto de sus alegrías y sus tristezas, y a veces, esa curiosidad nos lleva a creer en rumores infundados. Es como un efecto dominó superíndice 3, un pequeño más menos o empujo superíndice 3N y de repente todo el mundo estuvo convencido de la verdad. Además de ese, no podemos negar el poder de las redes sociales. Un simple comentario en Twitter, una publicación superíndice 3N en Instagram, puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Y una vez que un rumor se propaga en las redes sociales, es muy difícil detenerlo. Es como un incendio forestal, se alimenta de la atención superíndice 3N y se extiende rápidamente. He visto rumores completamente ridículos hacerse virales en cuestión de horas, y es realmente aterrador el poder que tienen las redes sociales para manipular la información superíndice 3N. Pero también copyright N es importante recordar que las celebridades son personas, como te y como yo. Tienen derecho a su privacidad, y merecen respeto. Publicar rumores sobre su vida personal sin su consentimiento es una violación superíndice 3N de su intimidad, y puede tener consecuencias negativas para su salud mental y emocional. Imaginen tener que lidiar constantemente con comentarios sobre su cuerpo, sobre su relación superíndice 3N, sobre sus planes de futuro. Será agotador. En el caso de Demet Özdemir, es fundamental recordar que ella es una profesional talentosa y dedicada. Su trabajo habla por sí solo, y no deberíamos reducirla a un simple rumor sobre su vida personal. Ella merece ser reconocida por su talento actoral, su carisma y su dedicación superíndice 3N a su profesión superíndice 3N. Desde Erkenci Kwai hasta sus proyectos MUDS recientes, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. Deberíamos centrarnos en celebrar su talento en lugar de especular sobre su vida personal. Ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones adicionales sobre este tema. En primer lugar, creo que es importante cuestionar nuestras propias motivaciones cuando nos sentimos atraídos por este tipo de rumores. ¿Por qué copyright nos interesa tanto saber si Demet Özdemir estuvo embarazada o no?
¿Qué copyright esperamos obtener de esa información superíndice 3N? ¿Es simplemente curiosidad, o hay algo ese profundo detrás de nuestra fascinación superíndice 3N? A veces nuestra curiosidad puede estar impulsada por la envidia o la comparación superíndice 3N. Podemos sentir la necesidad de comparar nuestras vidas con la vida de las celebridades y buscar en sus vidas aspectos que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos. Pero esta comparación superíndice 3N constante puede ser perjudicial para nuestra autoestima y nuestra felicidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que la vida de las celebridades es perfecta, pero la realidad es que todos tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias inseguridades. En segundo lugar, creo que es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en la vida de las celebridades. Un simple comentario negativo en redes sociales puede tener un impacto devastador en su salud mental y emocional. Es fundamental recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos reales, y que merecen ser tratadas con respeto y compasión superíndice 3N. A veces, olvidamos que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propias luchas y sus propias emociones. En tercer lugar, creo que es importante apoyar a las celebridades que utilizan su plataforma para hablar sobre temas importantes y defender causas justas. Demet Özdemir, por ejemplo, ha sido una defensora de los derechos de los animales y ha participado en diversas campañas más menos asvenu copyright ficas. En lugar de centrarnos en rumores sobre su vida personal, deberíamos celebrar su activismo y su compromiso con la sociedad. Ella ha demostrado que se preocupa por el mundo que la rodea, y eso es algo que deberíamos valorar. En definitiva, los rumores sobre el posible embarazo de Demet Özdemir son un ejemplo de CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N social. La fascinación superíndice 3N por la vida de las celebridades y el poder de las redes sociales pueden combinarse para crear una tormenta perfecta de especulación superíndice 3N y chismes. Es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestras obsesiones y de nuestras inseguridades. Pero también copyright son una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios valores y nuestras propias motivaciones. ¿Queremos ser parte del problema alimentando los rumores y contribuyendo a la presión superíndice 3N que enfrentan las celebridades? ¿O queremos ser parte de la solución superíndice 3N, promoviendo el respeto, la privacidad y la empatía? Podemos elegir ser parte de la ola de negatividad o podemos optar por ser una voz de razón superíndice 3N y respeto. La elección superíndice 3N es nuestra. Y creo que como sociedad, tenemos la responsabilidad de crear un entorno mundial saludable y mundial respetuoso para las celebridades y para todas las personas. Un entorno donde la privacidad sea valorada, donde el talento sea celebrado y donde la presión superíndice 3N social disminuya. Asuke, volviendo a la pregunta inicial, ¿es tú Demet Özdemir embarazada? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. No hay confirmación superíndice 3N oficial, y los rumores se basan principalmente en especulaciones y fuentes cercanas no identificadas. Podrá ser que podrá ser que no. La realidad es que solo ella lo sabe con seguridad, y quizás su esposo, claro. Hasta que Demet o su representante hagan una declaración superíndice 3N oficial, es importante tomar estos rumores con pinzas y evitar contribuir a su propagación superíndice 3N. Ella merece el derecho a compartir esa información superíndice 3N cuando y como le parezca adecuado. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a presionarla para que revele algo que no quiere revelar. Y si al final resulta que su estuvo embarazada, entonces le enviaremos nuestras sinceras felicitaciones y le desearemos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Pero hasta entonces debemos respetar su privacidad y evitar alimentar la especulación superíndice 3N. Imaginen lo maravilloso que será celebrar su felicidad cuando ella decida compartirla con nosotros. He estado pensando también copyright en CEU superíndice 3 este tipo de rumores afectan a la percepción superíndice 3N que tenemos de las mujeres en general. Parece que la sociedad obsesionada con la idea de que las mujeres deben casarse y tener hijos. Y cuando una mujer no cumple con estas expectativas, a menudo se le juzga y se le presiona. Es como si su valía como persona estuviera intrínsecamente ligada a su capacidad para procrear. Y eso es absolutamente ridículo. Las mujeres tienen derecho a elegir su propio camino en la vida, y no deberán ser juzgadas por sus decisiones personales. Y no solo se trata de la presión superíndice 3N para tener hijos.
También copyright N existe una presión superíndice 3N constante para que las mujeres se vean de cierta manera. Se espera que sean delgadas, superíndice 3 venes y atractivas. Y cuando una mujer no cumple con estos estándares, a menudo se le critica y se le avergüenza. Es una situación superíndice 3N imposible, porque los estándares de belleza son inalcanzables e irreales. Deberíamos celebrar la diversidad de cuerpos y de rostros, en lugar de tratar de encajar a todas las mujeres en un mismo molde. En el caso de Demet Özdemir, estos rumores sobre su posible embarazo se suman a esta presión superíndice 3N general que enfrentan las mujeres en la sociedad. Ella es una figura pública, lo que significa que su vida estuvo bajo un escrutinio constante. Pero eso no significa que tengamos derecho a opinar sobre sus decisiones personales, ni a juzgarla por su apariencia. Deberíamos centrarnos en admirar su talento y en apoyar su trabajo, en lugar de perpetuar estereotipos y presiones sociales. Hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿verdad? En resumen, analizamos los persistentes rumores sobre un posible embarazo de Demet Özdemir, explorando CEU superíndice 3mo. Estos rumores se originaron. CEU superíndice 3mo se propagaron en las redes sociales y CEU superíndice 3mo los medios de comunicación superíndice 3N contribuyeron a la especulación superíndice 3N. También copyright N hablamos sobre la importancia de la ucondiéresis copyrightica periodística, el derecho a la privacidad de las celebridades y la necesidad de ser conscientes del impacto de nuestras palabras y nuestras acciones. Y lo muy es importante, recalcamos la ausencia de confirmación superíndice 3N oficial y la importancia de respetar la decisión superíndice 3N de Demet de compartir información superíndice 3N personal cuando ella lo considere oportuno. También copyright N reflexionamos sobre la presión superíndice 3NS social que enfrentan las mujeres y la necesidad de crear un entorno muy respetuoso y empático. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido, y que les haya dado algo en copyright pensar. De verdad aprecio su tiempo y su atención superíndice 3N. Son lo máximo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N son responsables de la presión superíndice 3N que enfrentan las celebridades? CEU superíndice 3mo creen que podemos crear un entorno muy respetuoso para las figuras públicas? ¿Han experimentado alguna vez presión superíndice 3N social por no cumplir con ciertas expectativas? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debates constructivos. Quiero saber copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright gemme un like. Me ayuda un montón superíndice 3N a saber copyright tipo de contenido les interesa y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. También copyright N, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, por favor compartan el vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. No se arrepentirán. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, sean amables, respetuosos y no crean todo lo que ven en internet. Caraguiño.